unas consideraciones que son dignas de mención. La primera de ellas es que Palestina no posee moneda propia, utiliza la moneda israelí, el nuevo shekel. La segunda, en Israel no solo hay judíos, existe una comunidad árabe muy importante. De hecho, la población en Palestina es en un 98% son musulmanes y un 2% son cristianos, en cuanto a la religión que profesan los habitantes de Palestina. En el caso de Israel, judíos son el 73,6%, árabes el 21,1% y ya ¿Árabes drusos y o cristianos musulmanes? árabes. Árabes. Vale. Árabes musulmanes. ¿Vale? Aquí estamos hablando de religión, árabes musulmanes. Es Pero decir, también hay árabes israelitas, ¿no? Judíos, árabes judíos. son etnias, a ver, sí, pertenecen a la misma etnia. Lo que estaba hablando es que la religión que En profesan cuanto a religión. dentro de lo que es la población, dentro de lo que es la población de Israel, dentro de lo que son los israelíes, el Ajá. 73,6 son judíos, profesan la religión judía, mientras que el 21,1% profesan la religión musulmana. Y después hay Musulmana, drusos y cristianos un 5,3%. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablamos de exterminar a la población judía de Israel, no nos estamos acordando de que hay un 21% de musulmanes. Y esto es importante, ¿vale? Es decir, en Israel no solo hay judíos, también hay una comunidad árabe palestina considerable. La tercera y todavía más importante es que la economía palestina se basa en el comercio con Israel, que es su principal cliente y proveedor, mientras que la economía israelí es mucho más diversificada. ¿Esto qué significa? Pues que Israel tiene todas las llaves para ahogar financiera y económicamente a Palestina. Con lo cual, de aquí se presentan dos problemas importantes. El primero, que Israel no desea una región sin palestinos, porque podría asfixiarlos económicamente sin necesidad de disputa alguna. Y el segundo es que, y es lo más curioso de todo, es que los palestinos tienen escasísimos apoyos económicos del resto de países árabes. Y esto, desde luego, es muy significativo. Que ninguno de los países árabes que circundan Palestina mantengan comercio con Palestina. Bien, dicho esto, Israel no ahoga financieramente a Palestina. Es verdad que la aprieta. El objetivo es hacer depender económicamente a Palestina de Israel. Por ejemplo, los pescadores, los agricultores, ganaderos, los pequeños empresarios pueden vivir pero no prosperar. Puede existir un comercio continuo y estable, pero no progresivo ni escalable. Entonces, ¿qué pueden hacer el resto de países árabes sobre el control económico de Israel sobre Palestina? Pues para empezar, la tasa de paro de Palestina indica que hay mucho margen de mejora para mejorar esa oferta laboral. Entonces, el problema reside en la escasa demanda de los países árabes que no consideran a Gaza y Cisjordania como socios comerciales. A eso además hay que sumarle el escaso desarrollo industrial de los palestinos. Te da la sensación, visto así como desde fuera, que es como que el resto de países árabes tienen esa zona para desarrollar su conflicto personal contra Israel, pero les importa bastante poco la población porque si la quisieran sostener de alguna manera tendrían un comercio que eliminara a Israel del mapa comercial con Palestina. Correcto. O sea, la manera de pacificar la zona es, como hemos dicho, desde el punto de vista diplomático, cambiar a los interlocutores que hay, punto uno. Punto dos, reconocer, lógicamente, la existencia de los dos estados, y esto va a ser muy importante con lo que viene ahora sobre los acuerdos Abraham. ¿Vale? Porque todo este conflicto proviene, no surge de la casualidad. Y la financiación de Irán a Hamas en este momento concreto no surge de la casualidad. Ahora veremos en qué consisten los acuerdos Abraham. Bien, como decía, nada más fácil que los países más cercanos a Gaza, países árabes más cercanos a Gaza, que establecieran un comercio con los palestinos. Lógicamente, pero a nivel de importación y de exportación, con lo cual podrían desarrollar nuevas industrias, podrían desarrollar nuevos servicios y podrían establecer menos dependencia económica con Israel. Pero no lo hacen. Y eso es algo que habría que preguntar a estos países árabes que tanto abogan por la eliminación de Israel. Me gustaría saber en qué momento de la historia ellos han apoyado al pueblo palestino, porque no lo han hecho nunca. No, lo usan como territorio de guerra. Ojo, los conflictos que estábamos hablando del siglo XX eran ejércitos regulares de estos países que atacaban a Israel. Les importaba un pimiento Palestina. De hecho, no aparecía el término Palestina, no aparece en ningún tratado ni en ninguna tregua. No aparece. O sea, para ellos los palestinos es como si no se hicieran. Son un grupo de ganaderos matados de hambre y que les importaba un pimiento a toda esta gente. Y la prueba fidedigna es que no mantienen ningún tipo de comercio con los palestinos. Cuando después de los estados como tal atacando a Israel, lo que surgen son las organizaciones terroristas financiadas por estados, pero son las organizaciones terroristas las que acaban, unas de ellas instaladas en la propia Palestina, financiadas por estados extranjeros, como es el caso de Irán. Bueno, pues lo que ocurre es que no interesa por parte de sus países árabes
Mientras exista Israel, no interesa el despegue de Palestina. En lo que insisten es en cronificar el conflicto entre palestinos e israelíes. Hombre, ahí hay un lavado de dinero brutal. Entonces, bueno, ahí hay una industria lógicamente armamentística importante, pero sobre todo lo que hay es la hegemonía de Irán en la zona. El que todos estos países dependan económicamente de Irán. ¿Qué ocurre? Irán y Rusia, ¿no? Porque digo, en Siria también hasta Ahí voy, hace poquito pero que a eso viene un poquito después. Ahora después. vamos a hacer un cambio de paradigma. Vale. Que son los acuerdos Abraham. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué son los acuerdos Abraham? Yo los denomino tratados de no paz en tiempos de guerra. Los acuerdos Abraham son acuerdos bilaterales que firma Israel con una serie de países donde lo que se pretende es, por un lado, la normalización de las relaciones pacíficas entre esos países, entre Israel. Bueno, los países que han firmado hasta ahora son Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. No, y Bahrein, ¿vale? Son los 4 países que han firmado acuerdos de Abraham con Israel. Son acuerdos bilaterales. Bien. Estos acuerdos están todos propiciados por Estados Unidos y estos acuerdos se basan en que los 2 estados firmantes, Israel y el estado firmante, cualquiera de ellos 4, tienen que obtener beneficios a cambio. ¿Vale? Esa es la base de estas negociaciones. Entonces, para que nos hagamos una pequeña idea. Desde la perspectiva de todos los principados del Golfo, hay que empezar diciendo que Emiratos Árabes nunca había reconocido al Estado de Israel. Bahrein, que es otro de los firmantes, nunca había establecido una embajada en territorio israelí. Entonces, teniendo en cuenta toda una serie de circunstancias de historias anteriores, como por ejemplo, entre Israel y Marruecos existía relación a nivel de servicios de inteligencia, pues desde el año 56, los primeros 60 del siglo pasado, cuando se establecen ya las relaciones entre Israel y Marruecos, para que nos hagamos una idea. ¿Qué ocurre? Siempre, cuando buscamos en Internet acuerdos de Abraham, se intenta decir de ellos que son acuerdos de paz. No son acuerdos de paz porque entre Israel y los estados firmantes no ha habido un conflicto armado. Por lo tanto, no cabe hablar de un acuerdo de paz cuando los estados que firman no están en conflicto. ¿Vale? Con lo cual no son tratados de paz. Uh-huh. Son tratados que normalizan unas relaciones que ya eran preexistentes. ¿Correcto? Entonces, bajo ese prisma, se producen una serie de nuevas relaciones entre Israel, el Estado odiado por los países árabes, con determinados países para la transferencia tecnológica, transferencia cultural, transferencia educativa, intercambios como puedan ser los programas que tenemos aquí en Europa, de planes tipo cuando se van los estudiantes universitarios Erasmus, Seneca, tipo Erasmus y demás. Bueno, pues lo que pretenden es establecer ese tipo de relaciones de intercambio cultural, de intercambio entre alumnos universitarios, de intercambio en tecnología, mayor conocimiento de la cultura y de la religión de cada uno de los otros, ¿vale? Establecer ese tipo de relaciones, todo esto está propiciado por Estados Unidos con un objetivo por parte de Estados Unidos. El objetivo de Estados Unidos es perder influencia, perder hegemonía en la región. ¿Por qué? Porque, como antes apuntábamos, en la importancia de las redes sociales crean un clima internacional de conciencia sobre la opinión pública en el cual la población norteamericana está muy cansada de que sean sus hijos, sean sus familiares, los que tengan que ir a combatir por la democracia en cualquier rincón del mundo. Esto era una estrategia seguida a partir del 11S por la administración Bush, pero lógicamente a estas alturas, pues ya una vez que ya los ejércitos americanos se retiraron del último sitio donde estaban, que era Afganistán, pues existe una tendencia, una estrategia, tanto por parte de los conservadores como de los progresistas, de que Estados Unidos no tenga presencia física en conflictos internacionales que no le atañen. Bueno, pero esto sí que no es verdad que no, porque esto lo llevan haciendo históricamente, se han metido en follones donde no venían a cuento. Pero ¿qué ocurre? Estados Unidos siempre había sido el aliado
económico y tecnológico de Israel. Sí, En no me este caso refiero lo que intenta, que claro, has dicho que a partir del 11S como que eligen que sus tropas físicamente no vayan a los conflictos que no les competen realmente como involucrados directos, pero que esto no, cuidado, esto lo habían hecho antes. no. He dicho, desde el 11S hasta la salida de Afganistán, la presencia de Estados Unidos en cualquier conflicto era patente. Estaban en Era todos. patente. ¿Por qué? Sí. Porque eran los defensores de la democracia hasta el último rincón de la tierra. Ese era el eslogan de Bush. Sí. Es a partir ya de la salida de Afganistán cuando la estrategia, bueno, de hecho, esta estrategia es la que propicia la salida de los americanos de Afganistán y del resto de potencias, es porque entienden que Estados Unidos no puede poner ni el dinero ni los muertos en cualquier parte del mundo. En conflictos, además. Hombre, después es que no tiene ningún sentido después de que Obama bombardeara no sé cuántos sitios y enviará a no sé cuántos americanos a morir. Es decir, Claro. el señor Obama, que luego gana el Tratado este de la Paz, el Nobel de la Paz, es el primer asesino de masas. Entonces, yo de verdad no me lo explico. La política estadounidense, Alfonso, explícamela porque yo no entiendo esa racionalidad que tiene. Igual es un no lo melón. entiendo. Entra dentro de lo que estábamos diciendo. Es decir, Obama es el que sustituye a la administración Bush. Insisto, desde la administración Bush, desde el 11S hasta 2014, que es cuando o 2016, que es cuando salen las tropas americanas de Afganistán, fue más tarde. Porque es que lo de Afganistán fue ridículo, lo de Afganistán. No, pero lo que quiero decir es que desde ese punto, desde el ataque a Estados Unidos en el 11S hasta que salen las tropas de Afganistán, la estrategia de las administraciones era tener presencia. De hecho, el que entra en más conflictos internacionales dentro de todas las administraciones es precisamente Obama. A Obama después lo sustituye Trump. Trump ya no entra en ningún conflicto. De hecho, se intenta salir de los conflictos. Pero bien que se le idolatra y se le dio el Nobel de la Paz. Entonces no tiene ningún sentido. Es pura propaganda. Absolutamente ninguno. Por ejemplo, Trump, por lo contrario, Trump, desde que llegó y fue presidente, en esos 4 años de presidencia no se metió en ningún otro conflicto, incluso acabó previos. Entonces, ¿de dónde viene esa maldad o posible amenaza de Tercera Guerra Mundial de Trump? Porque a mí me suena a que es todo propaganda. Totalmente, hasta el punto de que fue capaz de evitar un conflicto que iba creciendo, que era con Corea del Norte. Corea, exacto. Totalmente. ¿Vale? Que y el que aplaca los ánimos. Iniciaría la Tercera Guerra Mundial. Y correcto. Y el que aplaca los ánimos. Que consiguió aplicarlo. Eso es. Y el que aplaca los ánimos es la administración Trump. ¿Vale? Entonces. Y con Putin también, Con Putin también hizo sus cosas. También consiguió. Por eso digo que existe ese cambio. Ten en cuenta que el inicio de los acuerdos Abraham es en 2020, a finales de 2020, que es cuando finaliza prácticamente el mandato de Trump. De hecho, lo último que hace Trump es firmar, bueno, mejor dicho, estar presente en la firma de los acuerdos Abraham, que se hace en la Casa Blanca y es, digamos, el último acto. Quedaba por ver, porque entonces también era presidente electo Biden, si Biden iba a continuar con ese apoyo a los acuerdos Abraham, que sí lo ha mantenido. ¿Vale? Pero enviándole dinero a Irán. Cuidado, pero eso es por otra cuestión. Ahí lógicamente fue una equivocación que lógicamente si hubieran sabido lo que ocurriría después es lo hubieran hecho. Eso es evidente, ¿vale? Pero Alfonso, por favor, aquí un inciso antes de continuar con el tema, ¿vale? Me hace gracia, ¿vale? Porque en Europa se demoniza a Trump. Cuando Trump le deja este regalo, esta posibilidad de que en la zona de la Meca toda esta zona de conflicto se asentara, Trump da esta solución. ¿Qué hace Biden y su administración? A pesar de mantenerlo, hablando así mal y pronto, como dices tú, intentar seguir esa línea de negociación, que luego no lo hicieron de una manera transparente. ¿Qué hacen ahora? Biden, antes de irse de la Casa Blanca, ¿qué hace? Sí. Reincitar la guerra con Ucrania y volver a enviar todavía más munición para escalar la cuestión con Rusia. Es decir, ¿quiénes de las dos administraciones son las que abogan, matan y queman y se dedican a esto continuamente? Es que ya es cansino, porque parece que hay historiadores que solo se dedican, no digo tú para nada, tú eres un profesional, pero muchos historiadores y muchos periodistas que solo se dedican a difamar y mentir acerca de lo que es la administración conservadora de Estados Unidos, que creo que en los últimos años ha hecho muchas cosas mal, pero
en los últimos años es la única administración con 2 dedos de frente. A ver, lo Sí. que ha conseguido... Y no es mi en política- opinión. yo tengo que opinar sobre lo que es lo mío, que es las relaciones internacionales. La política exterior de Estados Unidos en la administración Trump ha sido una de las más exitosas, porque no solamente porque ha evitado conflictos que estaban en Impecable. ciernes, no solamente con Corea del Norte. Hay otro conflicto que también está en ciernes, que tiene que ver con el Mar de China, ¿vale? Que es otro que está ahí pendiente, y donde Estados Unidos, los servicios de inteligencia, tienen puestos muchos ojos ahí, porque China se puede intentar anexionar partes de toda la zona de Taiwán, y ahí puede haber un conflicto importante, ¿vale? Después está la inestabilidad política que hay ahora mismo en Corea del Sur. Quiero decir, la administración Trump supo calmar posibles conflictos que estaban en ciernes. Pero no solamente eso, sino que además, dentro de su política exterior, favoreció el que fuera Israel, para empezar, reconocido como Estado por países árabes, perdón, por países musulmanes. Sí, ¿vale? sí, bueno, musulmanes, sí. Porque lo primero que hay que decir es que muchos de los países árabes no reconocen a Israel como Estado. La famosa solución de los dos estados propuestas en 1949 por la ONU, como ya hemos dicho antes, no es reconocida por los países árabes. Por eso los países árabes entran en guerra con Israel, porque no lo reconocen como Estado. Esa directiva de Naciones Unidas, esa resolución de la Asamblea General, no es reconocida por los países árabes. ¿Bien? Entonces, lo primero que decíamos, y por eso digo, referente a la firma de los acuerdos Abraham, muchos analistas lo definían como acuerdos de paz entre Israel y Emiratos Árabes. Por ejemplo, los acuerdos Abraham lo que hacían era normalizar las relaciones diplomáticas entre los firmantes, y habría, de esta manera, nuevos flujos comerciales estratégicos para la región. Por ejemplo, a resultas de este acuerdo, Israel permite la venta por parte de Estados Unidos de medio centenar de cazas F-35 Lightning II a Emiratos Árabes Unidos, con la aquiescencia de Israel. Los judíos habían vetado dicha venta para mantener su ventaja militar en la zona. Emiratos Árabes llevaba 5 años reclamando esa compra a Estados Unidos, pero tenía el veto israelí. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, declara que esta venta fue parte integral del acuerdo Abraham. El exsecretario de Estado también reconoce que la muerte del general iraní Soleimani estuvo profundamente conectada con los acuerdos Abraham, lo que reafirma la intención estadounidense de su lucha contra Irán. Pero no queda ahí el beneficio mutuo obtenido tras la firma del acuerdo. Emiratos Árabes ha conseguido la cooperación norteamericana en el ámbito de la seguridad cibernética. Hay un periodista experto en Oriente Medio que afirma que el comercio bilateral entre Estados Unidos y Emiratos Árabes era, antes de la firma, de poco más de 300 millones de dólares al año, y que en la actualidad supera los 5.500 millones de dólares. Y tienen un objetivo de llegar en 2025 a superar los 10.000 millones. ¿Vale? Con lo cual, estamos hablando de que este acuerdo pues, incita a mejorar ese comercio entre los países firmantes, que, insisto, son acuerdos bilaterales. ¿Vale? La sencillez de estos acuerdos, por ejemplo, el acuerdo de Bahrein ocupa una única hoja, contrasta con la profundidad de la relación entre los firmantes. La normalización diplomática supone el desarrollo comercial bilateral, el apoyo en la compra de armamento estratégico, además de intercambios, como hemos dicho antes, a nivel cultural o económico, que de hecho ya se venían produciendo. Un aspecto importante que se incluye en las nuevas relaciones, por su valor futuro, es la educación. Los firmantes aceptan incluir en sus currículos de intercambio educativo entre ellos una versión de las becas Erasmus europeas en ciclos educativos de grado medio y superior. Por ejemplo, el artículo 6 del acuerdo firmado entre Israel y Emiratos Árabes establece el entendimiento mutuo y convivencia. Las partes se comprometen a fomentar la comprensión mutua, el respeto, la coexistencia y una cultura de paz entre sus sociedades, en el espíritu de su antepasado Abraham y de la nueva paz. Eso es inasumible. Es inasumible. Es realista. Esto es totalmente cierto. O sea, Emiratos Árabes con Israel. De forma realista. No, que se está produciendo. Que te insisto, que antes de la firma, que esto se produce en 2020. Pero quiero decir, sí. Lo que te digo es que antes de 2020... Las creencias de uno y por las creencias del otro. Me parece irrealista. Por eso digo que la firma de Israel lo hace con países con los que no ha mantenido conflicto. Es que esta es la parte importante. Es decir, Israel no ha firmado con Jordania, Israel no ha firmado con Siria, ni con el Líbano, ¿vale? Israel ha firmado con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos. Marruecos ni siquiera es árabe, es bereber, ¿vale?
Entonces, efectivamente, ha habido un incremento sustancial en el comercio bilateral entre ambos países. Ponía el ejemplo de Israel y Emiratos Árabes, que ha pasado de 300 millones a 5.500 y que pretenden llegar a los 10.000 en 2025, ¿vale? Y establecen, para que veamos que el artículo de lo que se firma, ¿vale? Establece, pues, como decía, el espíritu de un antepasado común, hace referencia a la figura de Abraham, de la nueva era de la paz y relaciones amistosas, iniciada por el presente tratado, mediante el cultivo de programas interpersonales, diálogo interreligioso e intercambios culturales, académicos, juveniles, científicos y de cualquier otro tipo entre sus pueblos. Y esto se está produciendo ya. O sea, esto se está produciendo. Sí. ¿Vale? Hay que entender, por ejemplo... ¿Y con toda la inestabilidad que ha habido este último año? ¿Dónde? En la región. ¿Se han podido materializar estos acuerdos? O sea, los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes universitarios israelíes han hecho intercambios con Emiratos Árabes, independientemente del conflicto. De acuerdo. ¿Y no ha habido mayor tensiones en las universidades? Entre por ejemplo, recuerdo. Por eso digo que entre los países, o sea, Israel sabe con quién está firmando, tienen, digamos, el arbitrio de Estados Unidos y todos los firmantes consiguen algo a cambio. Por ejemplo, Bahrein. ¿Por qué Bahrein? Y decimos, bueno, Bahrein es un país pequeñito, ¿eh? ¿Qué pinta? ¿Por qué es importante el acuerdo Abraham de Israel con Bahrein? Bueno, pues Bahrein resulta que es la base de la quinta flota norteamericana. Con lo cual, es un actor preeminente del proceso cooperativo entre Israel y los países árabes. ¿Vale? ¿Y los Emiratos Árabes, digamos, no se considerarán entonces como unos traidores a ojos de Irán y a ojos de... Para Irán sí. Potencias que quieren la hegemonía... Bueno, no hemos dicho una cosa que es muy importante, y es que aquí hay dos conflictos simultáneos. Uno, el que se produce entre árabes musulmanes contra los israelíes, pero es que después hay otro, entre los propios árabes. Para que nos entendamos un poco, Irán es de mayoría chií, que tiene además comunidades amplias en Siria y en Líbano. Por eso Hezbollah es chií y por eso en Siria también son... la que hay ahora mismo, el HTS, no es chií, es suní, porque viene de la yihad islámica, ¿vale? No, esos son chiíes. Esos son chiíes. Pero viene de la yihad, o sea, pero sí pero la yihad es fundamentalista, ¿no? Sí, la yihad islámica es suní, viene de ascendencia suní. Entonces, ¿quiénes son los chiíes? Los chiíes son fundamentalmente Irán, comunidades amplias en Siria y en el Líbano, Hezbollah, y los hutíes en Yemen, ¿vale? Esos establecen un arco que es de comunidades chiíes. Y por contra, pero son una minoría, la mayoría de los musulmanes son de ascendencia suní, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pero Hamás es suní. Hamás es suní, creo. Por eso, ahora voy a explicar esta incongruencia. Hamás es suní, la yihad islámica es suní, la mayoría, los hermanos musulmanes son suníes. Entonces dices, bueno, ¿y entonces cómo es posible que los chiíes estén... Irán, ¿cómo está financiando a Hamás, que es suní? Pues muy sencillo. Aunque entre ellos hay conflictos, tienen un enemigo común. Entonces, en determinados momentos concretos, dejan sus diferencias apartadas para luchar contra el enemigo común. Y entonces a Irán no le importa financiar a una organización suní como es Hamás, con tal de que eso vaya no contra ellos, evidentemente, no contra los chiíes, sino contra los israelíes. ¿Entendemos el caso? Totalmente.